Comencemos a grabar la clase de esta noche. Bien, entonces les decía que está estructurado el gobierno, el nivel central del Estado, está estructurado en un órgano ejecutivo, en un legislativo, en un órgano electoral y en un órgano judicial. Todos los ministerios, les indicaba, pertenecen al órgano ejecutivo. El legislativo tiene la Cámara de Diputados y Senadores. El órgano judicial se encarga de la administración de justicia y el órgano electoral de la realización de elecciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué influye la informática jurídica? Justamente, que es lo que les decía, donde ustedes van a participar activamente o que podrían participar activamente como futuros ingenieros. Su trabajo estaría, por ejemplo, voy a citar el siguiente ejemplo en lo que es el órgano electoral. Voy a empezar con el órgano electoral. ¿De qué se encarga el órgano electoral? Pues de realizar elecciones. Y como ustedes han podido, seguramente ya han debido, la mayoría de ustedes, o por seguro, a lo mejor todos ya votan, pues deben saber que el conteo, por ejemplo, que se realizó a través del TREP el año 2019, fue lo que desembocó en que en Bolivia pues exista todo este movimiento y comenzaron justamente los indicios sobre el fraude que posteriormente la OEA los publicó en su informe, ¿no es cierto? Pero la organización como tal, elecciones, pueden ocurrir de distintas formas. Podemos elegir directamente, de esto se va a encargar el tribunal de la selección, se va a encargar directamente el tribunal electoral, ¿no? El órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Es el nombre que tiene en Bolivia, ¿no? Tribunal Supremo Electoral, TSE, por su abreviación, ¿no? A partir de aquí voy a ir desarrollando el tema y cómo se vincula justamente con la actividad que ustedes van a desarrollar como futuros profesionales. El TCE se encarga de la organización de las elecciones. ¿Y elecciones sobre qué? ¿No? Pueden ser elecciones justamente, elecciones nacionales como las que hemos vivido justamente el año pasado, elecciones generales que se llaman, elecciones generales que se van a encargar justamente de que se nombren a los futuros representantes que van a formar parte del órgano ejecutivo y el órgano legislativo, ¿no? Es decir, elegimos diputados, senadores y presidente y vicepresidente. Eso elegimos en las elecciones generales. Y este sistema de votos, pues, ¿cómo ocurren las elecciones? Ustedes recordarán, como les mencionaba, ya yo calculo que todos ustedes ya han debido votar, si a lo mejor por primera vez o a lo mejor ya han votado anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurre el sistema electoral actualmente? Uno tiene que ir, para empezar, uno tiene que empadronarse. Vamos a comenzar con esto, el empadronamiento. ¿Cómo nos empadronamos? ¿Cómo se empadrona una persona? Tiene que ir al registro civil. La oficina del registro civil depende justamente del Estado, ¿no es cierto? Del Tribunal Supremo Electoral, el CERESI, el Servicio de Registro Cívico, CERESI, se encarga de registrar, el CERESI se encarga de registrar los datos generales de todos los ciudadanos, ¿no? De las ciudadanas y ciudadanos.
Ok, de esto se encarga entonces el Ceresi. De esto se encarga. Para votar les decía, bueno, ¿cuáles son nuestros datos generales? ¿Dónde vivimos? Nuestros nombres completos, nuestra edad, quiénes son nuestros padres, si estamos casados, el nombre de la esposa, del esposo, ¿no es cierto? Si tenemos hijos, el nombre de los hijos, el nombre de los padres, ¿no? De eso se encarga el CEDESI, de registrar justamente estos datos. ¿Y dónde se registra? En una gigantesca base de datos, ¿no? Esto es informática jurídica. ¿Por qué? Porque todos estos, como mencionábamos en las clases anteriores, por ejemplo, en la clase de contratos, justamente, ¿no es cierto? Cuando se adquiere la personalidad, pues una persona para obtener su cédula de identidad tiene que, ¿no es cierto?, presentar su certificado de nacimiento. Todos ustedes cuando han solicitado su cédula de identidad, pues seguramente han presentado sus cédulas perdón, sus certificados de nacimiento, ¿no? Y en el certificado de nacimiento se indica justamente los datos de quiénes son sus padres, ¿no? Y si uno en su carnet quiere poner si está casado, si está divorciado o si está, bueno, soltero, todos nacemos solteros, ¿no? No hay problema con eso. Ese es el registro porque generalmente lo tenemos casi todas las personas. Pero cuando uno está casado y quiere que en su carnet diga que está casado o casada, pues necesita presentar el certificado de matrimonio. De todos estos certificados de matrimonio, de nacimiento, de defunción, de divorcio, se encarga de otorgarlos el Servicio de Registro Cívico, el CERESI, que se encuentra en la ciudad de La Paz, frente a la Plaza Venezuela, del Cine Monje Campero a unos 50 pasos aproximadamente, ¿no? En la esquina de arriba. Bien, entonces, este registro, imagínense, hace 50 años en Bolivia, pues se lo ha realizado de forma manual. Es más, ni siquiera hace 50 años. El primer certificado el primer certificado de nacimiento, mi primer certificado de nacimiento, de hecho, estaba llenado a máquina, ¿no? Y pues yo tengo 38 años, ¿no? Entonces, ni siquiera hace 50 años, incluso puedo decirles tal vez hasta hace 35, hasta hace 30 años a lo mejor, en Bolivia se seguía utilizando un sistema físico y no confiable del registro. ¿Por qué les digo no confiable? Porque cuando ustedes lo saben bien, se va a crear una base de datos, pues puede verificarse con facilidad si existen duplicados de un nombre o de un número de cédula de identidad. Me pongo de ejemplo yo nuevamente porque en mi cédula de identidad yo llevo, por ejemplo, un código alfanumérico, es decir, tengo mi número de carnet, como lo deben tener todos ustedes, pero al mío se acompaña un guión 1G por el 1, que soy el primer Guillermo con ese número de carnet registrado, ¿no? ¿Por qué? Porque a otra persona, que antes, como ustedes saben, no otorgaba los carnets, no los otorgaba el CEGIP, los otorgaba la policía, pues a otra persona se le ha otorgado también mi número de carnet. Entonces, con estos ejemplos me dejo entender que los sistemas de información, poco a poco en Bolivia se han ido perfeccionando, se han ido digitalizando. Hoy en día, a través del CEGIP, es menos probable, no voy a decir que es absolutamente confiable, pero es menos probable que se duplique una cédula de identidad o un número de licencia de conducir, ¿no es cierto? Y esto todo a partir de que el Servicio de Registro Cívico se ha encargado de digitalizar y entregar certificados computarizados, como se los llamó en un inicio. Hoy en día ya no se los llama así, ya todos son computarizados, ¿no? Todos los certificados de nacimiento, ¿no? De eso se encarga el CERESI, ¿no? Y para votar el CERESI, el requisito que manda la Constitución Política del Estado para empadronarte, para votar, para emitir tu voto, necesitas tener 18 años de edad, ¿no? Con 18 años ya puedes empadronarte, o mejor dicho, ya debes empadronarte para votar.
El sistema de voto, como ustedes saben, es elegir a nuestros representantes en los organismos, como por ejemplo, votamos para formar al órgano ejecutivo y al órgano legislativo, como pueden ver ahora en sus pantallas. Ocurre justamente lo mismo acá con el tema del, bueno, mejor dicho, para eso es el empadronamiento, ¿no? Para ir a votar. Y el sistema del empadronamiento justamente es necesario registrar cuántas personas votan en Bolivia, cuántos son mayores de 18 años. En algún momento la idea sería que todos automáticamente ya estemos empadronados, ¿no? El problema está en que no sabemos dónde vivimos y la idea justamente de empadronarse, como ustedes saben, el día de las elecciones nadie puede trasladarse más allá de ciertas distancias. Por ejemplo, nadie puede irse de viaje a Oruro por más cerca que esté. De hecho, ni siquiera llegar bueno, como llegar, puedes llegar, pero es muy complicado, ¿no? No es como normalmente te podrías desenvolver en un día particular, llegar, cambiar incluso de distrito, ¿no? Como ir al alto, ir a la zona sur, si vives en el centro o en la zona que vivas. Entonces, la idea es saber dónde vives para que puedas votar cerca de tu domicilio. Y he ahí justamente un pequeño problema que seguramente a alguno de ustedes se le ocurrirá en algún momento, y con la idea jurídica, ¿no? Para empezar con la idea jurídica que significa el empadronamiento, ustedes ya pueden ir desarrollando una idea de cómo identificar a las personas, a dónde viven y directamente a dónde les corresponde votar. Dentro de los datos que registramos, como ustedes saben, actualmente es Buenas registrar. noches, Inge. Buenas noches. Cuando uno se registra para votar, entonces da su nombre, da su dirección, da su número de carnet y por supuesto la edad que tiene, que tienes que tener 18 años, que estés próximo a cumplir los 18 años, creo que hay un margen de 30 días, ¿no es cierto? Antes de la fecha de la elección, si van a cumplir 18 años, pueden ir a votar o en su defecto, pues ya tienen que tener los 18 años cumplidos hasta el día de la elección, algo así, ¿no? Entonces, la idea sería que a esta base de datos que tenemos en el CERESI para el empadronamiento, e incluso al momento que una persona obtiene su cédula de identidad, debería otorgársele a lo mejor, esta es una idea, por supuesto, que a lo mejor ustedes les puede dar pie para que puedan crear algo, es un proyecto para mejorar el sistema de empadronamiento que de su número de celular, digamos, ¿no? Que se registre además su número de celular. Sin embargo, esto sería un poco complicado porque uno estaría obligado a mantener esa línea de celular o por lo menos de registrar cada vez que uno cambie su línea de celular, que no estaría mal porque así ha empezado justamente el tema del domicilio, ¿no? Un domicilio real, ¿no? Ustedes pueden vivir en la casa de sus papás o vivir en alquiler, pero cuando se trasladan, tienen el deber de registrar su traslado para empadronarse, para votar en el CERESI, ¿no es cierto? Entonces, este sistema puede mejorarse de forma virtual, o sea, me refiero a que cada año, incluso en la propia universidad, hace algunos años, para las elecciones que iban a ocurrir o para los referéndums que iban a ocurrir, era necesario, bueno, venían incluso a la universidad e invitaban, se pasaban comunicados y decían, no, por favor, a los alumnos que tengan que pasen a empadronarse, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? A los que iban a cumplir sobre todo 18 años o a los que no se habían empadronado para la elección pasada. Entonces, la idea de esto, la idea de la informática jurídica es digitalizar estos sistemas que los hacíamos físicamente para que sean legalmente sea posible virtualizar estos trámites, ¿no? Lo genial sería, por ejemplo, en esta idea que todos pudiéramos obtener una copia de nuestro certificado de nacimiento virtual, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes quieren obtener, por ejemplo, pueden ver en la parada del teleférico justamente del Monje Campero.
Hay filas interminables, no los invito a que vayan a ir a cerciorarse, porque estamos en época de pandemia, por supuesto, pero si ustedes alguna vez pasan por ahí, en el pasaje Núñez del Prado, van a ver una fila interminable de personas que quiere obtener su certificado de nacimiento o algún certificado para algún trámite, ¿no? Y pues el hecho de ir hasta ese lugar y hacer la fila, y por supuesto se paga, si no me equivoco, 25 o 30 bolivianos, pues uno te lleva tiempo, te toma dinero, lo cual se podría solucionar porque uno podría hacerlo directamente hoy en día a través de la banca móvil, ¿no es cierto? Esto ya como alternativa a través de la banca móvil puede crearse, crearse justamente puede crearse el sistema de pago virtual, ¿no? Un sistema de pago virtual para que uno deposite directamente los 25 o 30 bolivianos al Ceresi y que reciba una copia virtual de su documento de certificado de nacimiento para que pueda imprimir los que necesite con un código QR, por ejemplo, como ocurre actualmente con las facturas virtuales, ¿no? Esto a efecto de que no sea necesario que las personas tengamos que ir para realizar este trámite. ¿Me dejo entender? De esto se trata la informática jurídica, de esto se trata lo que ustedes han ido leyendo en estos días pasados, el día de ayer justamente en el libro, ¿no es cierto? Pero esto ya es un ejemplo claro de lo que es la informática jurídica en nuestro territorio, de lo que ustedes pueden desarrollar a lo mejor como un trabajo de investigación o, por qué no, a lo mejor un trabajo de tesis a futuro o de proyecto de grado a futuro. ¿Por qué? Porque esto conlleva todo un conjunto de sistemas, que no es como muchas personas a veces piensan, pero es crear un Excel y luego que te genere esto, que te lleve una página, que hasta un abogado o una persona cualquiera pueda crear justamente este documento o este enlace de esta página, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema y dónde entra justamente la ciencia que ustedes estudian? Es en la seguridad de los datos que se van a modificar y que esta página o el documento que se vaya a obtener pues no sea susceptible de manipulación. Me dejo entender. Cuando ustedes van a tramitar su certificado de nacimiento, pues el documento que se les va a entregar debe ser un documento confiable. ¿Y cómo hago un documento confiable? ¿Cómo ustedes pueden confiar en un documento que lo imprimen ustedes mismos o que lo descargan del internet? Bien, como les decía, pasa con el tema de las facturas virtuales, por ejemplo, con un código QR. Es así, QR, creo que no, o QR, no sé. Bien, ustedes me entienden, ingenieros, ¿no? De verificación de que el documento que imprimamos, ¿no es cierto?, lleve este código y este código pueda ser verificable. Esto es un sistema de seguridad que, por supuesto, ustedes con el conocimiento que han ido adquiriendo durante todo su tiempo en la carrera o el que van a adquirir a futuro, pues podrían decirme, sí, es seguro, no es seguro, es y no es. El documento final, este documento confiable, pues podría ser hackeado, puede haber un peligro de subir, imagínense, los datos de todas las personas y que justamente cuando va a ocurrir una elección que ¡pum!, se caiga esa página y que se pierda toda la información que hay. No, no es cierto, es posible. Entonces, y para eso justamente ustedes saben que se estudia el tema de seguridad informática, ¿no es cierto? ¿Es así como se llama? ¿Me corrigen, por favor? O seguridad virtual. Alguna vez he visto incluso que hay diplomados, maestrías incluso en este tema. Entonces, este sistema viene de esta forma. ¿Cómo hago confiable el documento? Pueden ver muchas alternativas para hacer confiable un documento. Yo les pongo el ejemplo del código QR. Seguramente ustedes con su conocimiento pues pueden encontrar muchos otros sistemas a través de los cuales se puede volver un documento mucho más confiable, mucho más seguro. Por ejemplo, cuando hacemos el giro del depósito
de pagar Netflix, de pagar el internet, de pagar lo que sea, ¿no es cierto? Nos mandan una factura, nos mandan un comprobante a nuestro email, en fin. Pero, ¿qué es lo que hace confiable a ese documento? Que luego no va a poder ser hackeable. ¿A qué me refiero con ser hackeable? Es un término, a lo mejor estoy españolizando un término en inglés que es el hacker, ¿no es cierto? Pues pero la idea es hacer seguro este documento, ¿no? ¿Cómo hago un documento confiable? En tanto la seguridad informática apoya este documento va a ser confiable, porque este código QR, como les menciono, va a ser un sistema de verificación solamente, ¿no? Es un tema solamente de verificación, de autenticidad, ¿no? Eso nos dice el código QR. A eso nos lleva el código QR, a que sea, ¿este es un documento auténtico o no es auténtico? Si escaneo el código, ¿es un documento auténtico? Y sí, puede que sea auténtico, me lleva, digamos, a la página del Ceresi y me dice, sí, su certificado de nacimiento, este certificado de nacimiento es auténtico. Es auténtico en el sentido de que ha sido emitido por determinada página, ¿no es cierto? Por determinada URL o algo así. Sin embargo, ¿qué me da la confiabilidad? ¿Qué me va a dar la seguridad de que, esta autenticidad es real, es confiable, solamente a través de la seguridad informática? Imagínense algo tan simple como, bueno, que no es tan simple en realidad, pero un tema que es de bastante conocimiento como es seguridad informática, ¿no es cierto? Es necesario para aplicarse a los temas del cotidiano vivir, porque a partir de este documento, esto yo les digo, el día que ustedes empiecen a trabajar o los que ya trabajan, perfectamente ya saben que cuando entras a un trabajo, pues necesitas para tu alta en la caja, pues presentar tu certificado de nacimiento. ¿Quieres habilitar a tus hijos? El certificado de nacimiento de tus hijos. ¿Quieres habilitar a tu esposa? El certificado de matrimonio. ¿No es cierto? ¿Quieres asegurar a tus padres? Porque es perfectamente posible eso. Necesitas certificado de nacimiento tuyo y certificado de nacimiento de tus papás. Entonces, uno, es un gasto de dinero, que la idea no es quitarle el dinero al Estado, ¿no es cierto? La idea es de que el trámite sea más sencillo, el trámite sea mucho más simple, ¿no es cierto? Eh, la idea es facilitarnos la vida a través de la ingeniería informática, de la ingeniería de sistemas. Esa es la idea de la informática jurídica, ¿no? Aplicar todos los temas que ustedes conocen, que pueden conocer como la seguridad, como la programación, como el desarrollo de códigos, de encriptación, ¿no es cierto? Pero aplicarlo a un ámbito real, a un ámbito práctico, ¿no? A un ámbito práctico del cotidiano vivir de las personas, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna observación hasta acá? Bien. En ese mismo sentido ocurre con las distintas áreas, ¿no? La idea es crear un gobierno virtual, gobierno electrónico. Actualmente ocurre, no solamente era un ejemplo del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, el tema del empadronamiento, para llegar a un tema tan sensible como es el certificado de nacimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene el certificado de nacimiento? Que es necesario ya para empadronarse, que ya es necesario justamente para realizar distintos trámites, ¿no? Es necesario para obtener el carnet, ¿no es cierto? El carnet de identidad y muchos otros documentos más, ¿no? Entonces, por ahí va la situación de la idea de lo que es el gobierno virtual o gobierno electrónico. Como ustedes pueden ver justamente en
en el documento que les he pasado, que es este, sí, acá está justamente, ¿no? Ustedes pueden ver el tema de la informática, lo que es el gobierno electrónico, que también tiene otros aspectos, justamente, como el que puede ser el punto de crear nuestras propias leyes y nuestros propios reglamentos. Tenemos, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? ¿De qué se encargan? De crear y aprobar las leyes. ¿Y qué tal si todos pudiéramos votar, como pueden ver acá en el ejemplo, ¿no es cierto?, en la página? ¿Qué tal si pudiéramos votar, emitir nuestros votos para aprobar una ley, ¿no es cierto?, a través de nuestros sistemas móviles, ¿no? O de una aplicación, ¿no? O tal vez no para aprobar necesariamente una ley, sino que para aprobar un referéndum o algo así, ¿no es cierto? Discúlpeme. Entonces, No se preocupe. gracias. Permítanme, sí, gracias. Bien, entonces, para todo esto es necesario pues crear un sistema, es virtualizar nuestros sistemas, por ejemplo, de elección, que en vez de ir a votar el día que vayamos a votar, pues podamos, ya aparezcamos directamente empadronados a través de una aplicación, ¿no es cierto?, móvil, y que pues por lo menos en las áreas urbanas, el voto, imagínense, podríamos saberlo en tiempo real, ¿no es cierto?, en los votos, ¿no es cierto?, qué candidato está ganando, qué candidato ha ganado, qué candidato ha perdido. O sea, el margen de, de tiempo justamente para averiguar los resultados electorales pues serían inmediatos, ¿no es cierto? Prácticamente inmediatos, en tiempo real podríamos saber. Esto tomando en cuenta justamente lo que es la brecha digital, es decir, los lugares donde no alcanza o donde no llega justamente el Internet, pero por lo menos solamente con las ciudades grandes, que de hecho hasta en las ciudades pequeñas, y se haría el análisis pormenorizado con un ingeniero de telecomunicaciones, seguramente, pues que nos dice, sí, la mancha de nuestra, de nuestra brecha digital cubre ciudades grandes, ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Yo les aseguro que tendríamos un conteo de votos incluso en un par de días, ¿no es cierto? Ahora, el tema está justamente en el tema del fraude, que seguramente que yo cuando lo he hablado, incluso hablando con con otros abogados o en sesiones jurídicas, pues siempre dice, pero es que es más fácil hacer fraude en una aplicación o en un programa. Sí es más fácil, no, no es más fácil. Señores, el fraude ha existido desde el día que se ha emitido el primer sistema democrático, pues ya ha habido los primeros indicios de fraude, ¿no? Actualmente, con el sistema como lo llevamos, ¿existe fraude? Existe fraude. En el 2019 hubo un fraude. Entonces, pues, y el fraude, como existir el fraude, siempre ha existido, siempre ha habido alguien que ha querido aprovecharse de cierta forma. Ahora, hay un detalle justamente lo que les decía en lo que es el gobierno electrónico. Es la aplicación de los sistemas, ¿no?, de seguridad informática, ¿no? ¿Qué tan seguro puede ser una plataforma, una aplicación como para emitir votos, como para contabilizar votos? Han debido ver ustedes, o los invito a googlear justamente el tema de las elecciones en Estados Unidos, de la gente que podía votar en su aplicación desde su celular y que votaba, por ejemplo, por un candidato y automáticamente le aparecía el voto por el otro candidato, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de lo que se denunció como fraude, ¿no?, de que estaba ocurriendo, de que alguien, digamos, no quería votar por, no recuerdo quién era, era la señora Hillary Clinton, que estaba ¿no?, era la elección contra Donald Trump, y la gente subió un video y decía que estaba votando por Hillary, y que
la aplicación automáticamente contaba que yo hubiera votado, pero que hubiera votado por Trump, ¿no? Entonces decían que ese era el fraude. Entonces, mucho depende de la confiabilidad del sistema, de la seguridad informática, de que se pueda o no se pueda justamente hackear o se pueda vulnerar la seguridad de, de esa aplicación, del documento que vayamos a obtener o de la acción que vayamos a realizar, por ejemplo, como estas acciones democráticas. ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir justamente, y lo mismo ocurre con lo que es el tema de los tribunales, ¿no? Para un proceso, sobre todo para los procesos judiciales, ¿no es cierto? Tenemos en la ciencia del derecho, tenemos lo que son las audiencias, y hoy en día las audiencias han comenzado por el tema del COVID, ¿no? Las audiencias ahora son virtuales. Esto nos lleva a dos puntos, queridos estudiantes, ¿no? Uno, que en el siglo XXI hay unos nuevos analfabetos, que son los analfabetos virtuales. Esto yo les comento porque muchos abogados, y me incluyo, hemos tenido el problema de cómo conectarnos, a través de qué plataformas, y si quiero presentar las pruebas que según el código, pues los códigos procedimentales, pues yo podía presentar mis pruebas en audiencias, ¿no? Y pues ahora, ¿cómo voy a presentar mis pruebas en audiencias, ¿no? O sea, porque no lo voy a ver al juez, no estoy en el tribunal, ¿no? Entonces, ha habido ciertos desafíos que se van, se van, se van superando, se van creando, pero a la vez que van creando justamente, como les mencionaba, unos analfabetos digitales, ¿no es cierto? Este problema, bueno, compete a otra área, por supuesto, pero en lo que sí compete es a que este sistema pues debe ser un sistema amigable, ¿no? ¿A qué me refiero? Ustedes mejor que nadie pueden entender que es un sistema amigable, ¿no? Es decir, un sistema que sea muy intuitivo de manejar, ¿no es cierto? Y que no sea complicado para utilizar, se supondría para cualquier persona que sepa leer y escribir, ¿no es cierto? Entonces, por ahí van los problemas que puede existir, ¿no es cierto?, en las aplicaciones, en la aplicación del gobierno electrónico, ¿no? Eh, en la aplicación de lo que son los tribunales, los cibertribunales, lo que es la ciberjusticia, ¿no? Entonces, la aplicación de todo este nuevo software es complicado, es complejo, no por el lado posiblemente de ustedes, del lado de la ingeniería de sistemas, pero cuando vayan a crear o vayan a proyectar, realizar algún tipo de estos trabajos, ¿no es cierto? Y tengan la necesidad de informarse de cómo ocurre. Supongamos que alguien me dice, doctor o licenciado o Guillermo, con el respeto que quieran tratarme, pues me dicen, yo quiero hacer, digamos, mi tesis o mi proyecto de grado, quisiera hacer en el tema de las elecciones, ¿no? En el tema de la democracia, ¿no? Entonces necesito más o menos una idea de cómo tendría que ser, qué es lo que dice el sistema electoral, qué es lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, qué dice, ¿no? Las leyes relacionadas con el sistema electoral, ¿no? Con los votos y todo eso. Entonces, puede ser para mí mucho, para mí sería un gusto, ¿no? Compartirles todo esto, por supuesto, sin ningún problema. Y de la misma manera, para que puedan ustedes en la creación de este sistema o de esta aplicación o de este programa, pues ustedes puedan aplicarlo de una forma amigable y que cumpla con todos los requisitos que manda la ley, ¿no es cierto? Esa es la idea principal que tiene a esta materia con ustedes. Yo sé que es un poco extraño a veces que un abogado les esté dando clases a ingenieros en sistemas, pero la idea de la clase es esa. Además, por supuesto, de ponerles, como les ponía en contexto las clases anteriores, de que no hay una legislación en determinados temas. Por ejemplo,
informáticos, como es los contratos electrónicos o la firma digital, ¿no es cierto? Estos temas que no están regulados en Bolivia, pero que es necesario que ustedes sepan hasta qué punto está regulado, existe o no existe una ley que dice cuál es el problema, qué puedo estar violando, qué derecho puedo estar vulnerando al crear yo una aplicación que va a adquirir los datos de una persona, etcétera, ¿no? Bien, el tiempo se nos ha acabado. El día de mañana les voy a pasar, les voy a indicar qué lectura tienen que hacer para la clase del día jueves que vamos a tener, para que mañana puedan hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, ha sido un gusto y la clase la voy a subir más tarde a mi canal de YouTube. Nomás les ruego que lo vean y si pueden suscribirse y me dejan un me gusta, me ayuda mucho además con los otros temas que estoy publicando, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Que tengan hasta luego, buenas Inge. noches. Hasta mañana.